Buenos días a todos, les doy la bienvenida a esta clase atípica pregrabada. Como ya les advirtió el doctor Sarmiento y yo también lo comuniqué por medio de sus representantes, el día de hoy, debido a razones que me escapan de las manos, no puedo estar presente. Tengo un evento fuera de la universidad en representación de la universidad, pero como tampoco me gusta faltar a clase, le he solicitado muy cordialmente al profesor Jorge Herrera, que algunos de ustedes conocen porque es profesor de comunidades. Le pedí el favor de que los acompañara el día de hoy para tratar de no perder estas 2 horas. Eh, Inicialmente, como ustedes bien saben, la clase de hoy debía estar destinada a hacer el taller de jurisprudencia para cerrar el módulo del doctor Sarmiento. Sin embargo, por obvias razones, un taller de jurisprudencia no se puede hacer de forma pregrabada. Yo quiero estar presente cuando los vaya a interrogar para poder contrapreguntarles y para poder estar seguro de que ustedes entendieron las sentencias que tenían que preparar. Es por ese motivo que conversamos con el doctor Sarmiento y decidimos que la próxima semana haremos ese taller de jurisprudencia, y para no perder estas 2 horas, entonces dejaría esta sesión pregrabada. 1 hora, 1 hora y 20 durará esta sesión, este video pregrabado, y luego el profesor Jorge Herrera conversará con ustedes sobre algunos de los aspectos que mencionaré en esta charla, para que ustedes traten de aclarar las dudas, para que ustedes tengan preparado un poco el material que trabajaremos a partir de la próxima semana en nuestro módulo de la cátedra. Entonces, vamos a comenzar con nuestro segundo módulo de la Cátedra de Bienes. Para los pocos o muchos que ya consultaron el programa, a estas alturas ustedes ese programa lo deberían conocer de memoria, pero para los que lo consultaron, saben que el segundo módulo que nos va a ocupar en la segunda parte de este primer semestre está dedicado a los conceptos generales. Concepto general, régimen jurídico de bienes. Primera cosa que trataremos en esta segunda parte del semestre es el concepto de bien, su diferencia con el concepto de cosa, cuáles son las características fundamentales que determinan que una cosa sea bien en sentido jurídico, cuál ha sido la evolución de ese concepto de bien. En una segunda parte de este módulo tocaremos el tema de la clasificación de los bienes, tema importante porque tiene una influencia considerable en los distintos ámbitos patrimoniales. Es importante saber cuál es el régimen de un bien mueble o un bien inmueble. Es determinante saber cuándo estamos frente a un bien de género o un bien de especie. Es relevante jurídicamente establecer cuándo un bien está dentro o fuera del comercio. Todo esto ustedes se lo encontrarán a lo largo de su carrera y por lo tanto es importante que desde el punto de vista conceptual y práctico lo tengan presente. Evacuada esa segunda parte del módulo, habrá una tercera parte que quizás nos ocupará la mayor parte del tiempo este semestre y tiene que ver con una de las clasificaciones de los bienes. Bienes de propiedad privada y bienes de propiedad pública, o bienes privados y bienes públicos. En la segunda parte de este semestre nos encargaremos de revisar un poco más a fondo la clasificación bienes públicos. Para esto, desde ya les aviso, la semana del 17 al 24 de marzo yo estaré fuera del país por un evento académico al que fui invitado. Esa semana, sin embargo, ya tenemos programado la visita del profesor Julián Pimiento. El profesor Julián Pimiento es quizás el mayor experto en bienes públicos actualmente en el país. Tiene varias obras que están en la bibliografía referidas a ese tema. Y él va a hacerles una presentación esa semana de cuál es su percepción
percepción, cuál es su teoría respecto a la correcta clasificación de los bienes públicos. Luego nos ocuparemos de algunos regímenes específicos de bienes públicos, como serán los bienes baldíos, principalmente los bienes baldíos, incluyendo toda la regulación y la evolución de la regulación en materia de bienes baldíos, el régimen de aguas, y luego entraremos a mirar algunos regímenes específicos de afectaciones, afectación a interés cultural, afectación a espacio público y unos bienes específicos públicos particulares como son el espectro electromagnético, la órbita geoestacionaria. Si nos queda tiempo al final de este semestre, tocaremos el tema de la propiedad colectiva de comunidades étnicas, que parecería estar o tener un régimen bastante particular al no tratarse verdaderamente de propiedad privada. Ese, digamos, es el panorama de lo que vamos a afrontar en este segundo módulo. Comencemos entonces con la parte más general. Ustedes seguramente se preguntarán, ¿para qué estudiar el derecho de bienes? ¿Para qué sirve eso? Quizás el doctor Sarmiento ya les dio algunas claves, o en todo caso, con lo que ustedes alcanzaron a ver en primer año, ya tendrán una idea. Parece una pregunta obvia, pero no por obvia deja de ser importante. Muchos de ustedes ya a estas alturas habrán decidido o tendrán casi decidido que quieren ser comercialistas, tributaristas, constitucionalistas o penalistas, administrativistas. Pero sigue quedando en el aire para qué sirve el derecho de bienes. Lo primero que hay que decir para encuadrar la materia que ustedes están estudiando este año es que nuestro ordenamiento jurídico y nuestras sociedades occidentales funcionan con una lógica sujeto-objeto. El objeto, al menos desde el punto de vista patrimonial, corresponde normalmente o recae normalmente sobre los bienes. El sujeto se apropia de bienes. De hecho, es fundamental, al menos desde la perspectiva de nuestros ordenamientos, establecer en qué momento estamos en el ámbito de la persona y en qué momento abandonamos el ámbito de la persona y pasamos al ámbito de las cosas, más en particular al ámbito de los bienes. Si uno quisiera lanzar una primera hipótesis general, uno podría afirmar que las cosas son todo aquello que no son personas. Es decir, en principio, al menos en la concepción tradicional, cosa y persona son dos categorías contrapuestas y excluyentes. Ahora, como vamos a ver a lo largo de este módulo, esta premisa tradicional que durante mucho tiempo permaneció inatacable, en la actualidad parece toparse con algunas situaciones que la relativizan. Todo lo que es cosa no puede ser persona, la persona no puede ser cosa. O más exactamente, el sujeto de derecho está en un extremo, la cosa está en el otro extremo. Y sin embargo, desde el punto de vista, digamos, de la evolución del ordenamiento jurídico y de la evolución de los intereses relevantes en el ordenamiento jurídico, encontramos algunas situaciones en las cuales, de repente, ante la necesidad de proteger de manera particular ciertas cosas, terminan volviéndose o considerándose sujetos de derecho. Dos son los paradigmas o los ejemplos más evidentes de esta situación. Hablamos por una parte del estatuto de los animales o el estatus de los animales, y por otra parte situaciones atípicas como el reconocimiento de ríos como sujetos de derecho. El caso más conocido, quizás ustedes ya lo habrán tratado en primer año, el del río Atrato. Pero bueno, digamos que estos casos extremos en donde la lógica sujeto-objeto parece un poco difuminarse, son excepcionales. La estructura sujeto-objeto, sujeto de derecho, cosa, sujeto de derecho, bien,
sigue siendo la regla general. Entonces, partamos de esa lógica, sujeto-objeto. Desde otra perspectiva, es importante tener en cuenta que el derecho de bienes hace parte del denominado derecho civil patrimonial. ¿Qué es el derecho civil patrimonial? Es la rama del derecho o la suprarrama del derecho que se encarga de regular las relaciones patrimoniales entre los sujetos. En ese derecho civil patrimonial es fundamental la partición que ustedes ya vieron con el doctor Sarmiento entre derechos reales y derechos personales. Los derechos patrimoniales personales y los derechos patrimoniales reales. Como ustedes ya vieron con el doctor Sarmiento, los derechos personales son el objeto de estudio del derecho de obligaciones que ustedes verán en tercer año, mientras que los derechos reales son el objeto de la materia del derecho de bienes. En toda relación jurídica hay un objeto y hay unos sujetos. En materia de derechos personales, los sujetos son acreedor y deudor y el objeto va a ser la prestación debida por ese deudor. Prestación de dar, hacer o no hacer. En el derecho real encontramos también una relación jurídica, a pesar de lo que se pueda discutir y lo que ustedes hayan visto con el doctor Sarmiento, pero se encuentra una relación jurídica. Está, por ejemplo, el titular del derecho real, el objeto sobre el cual recae el derecho real, y luego está la colectividad que, dependiendo de la situación, tiene que comportarse de una u otra manera frente a ese objeto del derecho real y frente al titular del derecho real. Resumiendo, podemos decir que el derecho de obligaciones regula el intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de los individuos. Yo asumo una obligación porque necesito satisfacer una necesidad, mientras que el derecho de bienes se ocupa de regular básicamente las cosas que se encuentran dentro del patrimonio de una persona, y aquí ya hicimos referencia en la clase que tuvimos de jurisprudencia al concepto de patrimonio como ficción en la cual se incluyen aquellas cosas que pertenecen a un sujeto. Entonces, el derecho de bienes, en primer lugar, regula las cosas que se encuentran dentro del patrimonio, pero al mismo tiempo tiene que determinar la forma de apropiación de esas cosas. Es decir, esas cosas cómo ingresan al patrimonio, y antes de eso tiene que establecer qué cosas pueden ingresar al patrimonio, lo cual ya nos indica que no todas las cosas pueden ser objeto patrimonial. Entonces, el derecho de bienes, en otras palabras, constituye el marco dentro del cual se van a resolver los conflictos de interés que surgen de la necesidad de asignación de titularidad y de goce de los bienes económicos. El derecho de bienes tiene que resolver a quién reconozco yo propietario, en qué casos reconozco yo un derecho real, qué puede hacer una persona cuando ve amenazado, vulnerado su derecho real, en qué momento se entiende que un bien pasa de un patrimonio a otro, en qué momento se entiende que se pierde la titularidad del derecho real sobre un determinado bien. Todas esas son las cuestiones que resuelve el derecho de bienes. Ahora, ¿cuál es la importancia del derecho de bienes? Pues a estas alturas debería ser claro. Si ustedes se ponen a mirar, y voy a dar solamente algunos de los ejemplos más ilustrativos, el derecho de bienes o los conceptos que se manejan en derecho de bienes son necesarios para la correcta aplicación de las normas en todas las demás ramas del derecho. Ejemplos superficiales. En el derecho penal, muchos tipos penales están determinados por la naturaleza de los bienes sobre los cuales recae el delito que se configura. No es lo mismo un tipo penal que recae sobre muebles que un tipo penal que recae sobre inmuebles. Existen tipos penales que solo pueden configurarse respecto de bienes muebles y otros que solo pueden configurarse respecto de bienes inmuebles.
delitos de acaparamiento, especulación, que se refiere obviamente a bienes muebles, porque hace referencia a artículos o géneros. Y entonces uno debe tener claro que un género se refiere a bienes muebles, que no existen los bienes inmuebles de género. Para eso ustedes deben comprender los conceptos del derecho de bienes. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el derecho administrativo. Como vamos a ver en particular cuando afrontemos el régimen de bienes públicos, pues hay cuestiones del régimen de los bienes patrimoniales del Estado que son muy delicados. Si alguno de ustedes llega a ser funcionario público y no tiene los conceptos claros y no tiene los elementos mínimos para establecer cuándo estamos frente a un bien baldío, por ejemplo, y ustedes terminan decretando como jueces la prescripción adquisitiva sobre un baldío, pues cuando estén en la cárcel o cuando estén siendo investigados disciplinariamente, van a decir, ay, ojalá yo le hubiera puesto cuidado a mi profesor de bienes. Luego, si vamos al derecho constitucional, quizás la relación es todavía mucho más evidente, desde la protección constitucional de la propiedad privada, pasando por la protección constitucional de la propiedad colectiva de comunidades étnicas, hablando de la función social, la protección de patrimonio cultural, patrimonio arqueológico. En derecho fiscal o tributario exactamente lo mismo. Si ustedes no saben la diferencia entre bien mueble o inmueble, entre bien inmueble por destinación o por adhesión, puede resultar que ustedes se den cuenta que están cumpliendo indebidamente sus obligaciones fiscales porque no entendieron nada en la cátedra de bienes. El derecho comercial y los bienes denominados comerciales, establecimientos de comercio, la propiedad intelectual que nosotros veremos también en el segundo semestre de esta cátedra. Y sin lugar a dudas el derecho de contratos y obligaciones, porque como ya lo mencionamos, el contrato es el principal vehículo, instrumento para la circulación de bienes y servicios, de bienes. El principal objeto de los contratos son los bienes. Y por lo tanto, el régimen del contrato que se va a aplicar no va a ser el mismo si estamos hablando de bienes fungibles o no fungibles, consumibles o no consumibles, muebles o inmuebles. El régimen de riesgos de pérdida de la cosa, como lo mencionaremos en su momento, no es el mismo tampoco. Y para eso es importante tener claras estos conceptos y estas categorías. Todo esto para decirles que no existe una especialización de derecho de bienes. El derecho de bienes es transversal a todas y cada una de las ramas del derecho. Ustedes no se van a volver ricos estudiando bienes y especializándose en derecho de bienes. O de pronto sí, derecho de tierras, derecho agrario. Pero lo que sí es cierto es que el derecho de bienes es indispensable para la correcta comprensión de todas las demás ramas que ustedes van a estudiar a profundidad en el resto de su carrera. Habiendo planteado esta necesidad del derecho de bienes y esperando haberlos convencido, ahora sí tenemos que entrar a mirar qué es un bien, de dónde sale eso. Ya dijimos que los derechos reales recaen sobre una cosa. Dijimos que al menos la premisa de la cual podemos partir es: cosas son todo aquello que no son sujeto. Ahora tenemos que aclarar otra premisa, y es que no todas las cosas son objetos de derechos reales. Y no todas las cosas son bienes. No todas las cosas son objeto de estudio del derecho de bienes. Lo mismo que decir que no todas las cosas son bienes. Tenemos, entonces, a ver si me alcanzan a ver acá en mi tablerito, el género
cosa y la especie bien. Partimos de esa otra premisa. Por ejemplo, el aire. ¿Qué es el aire? ¿Es una cosa? ¿Es un bien? Esto nos lleva a establecer a la necesidad de establecer, en primer lugar, ¿qué es cosa? Cosa desde el punto de vista jurídico. La noción de cosa, desde el punto de vista jurídico, puede verse desde distintas perspectivas dependiendo del énfasis que se haga en uno u otro aspecto. Por ejemplo, tenemos un primer sentido, el más amplio de todos. Uno puede entender qué cosa o que por cosa se designa todo lo que existe independientemente del sujeto que percibe esa cosa. A excepción de las personas. A ver, yo como sujeto percibo a otros sujetos. Cosa, en ese concepto más amplio, sería todo aquello que existe independientemente del sujeto que lo percibe, excluyendo a las personas. Volvemos a la misma premisa que habíamos mencionado antes. Desde esta concepción de cosa, cosa es todo lo que no es persona. Nuestro sistema de derecho civil, y en general nuestro sistema de derecho, desde más o menos el siglo XVII, comienza a girar en torno al sujeto de una forma muy fuerte. Es el espíritu humanista que pone al centro del derecho la existencia del sujeto. Por eso el sujeto no puede ser visto como una cosa, y por eso la cosa no puede ser vista como un sujeto. Esta sería una primera acepción. Si queremos escribirlo en el tablerito, tenemos una primera acepción: cosa no es sujeto. O en otras palabras, una acepción muy amplia. Una acepción muy amplia. Cosa es todo lo que no es persona. ¿Listo? Bueno. Pero no es la única forma como desde la cual, o la única perspectiva desde la cual uno podría analizar el concepto jurídico de cosa. Uno puede reducir las cosas a aquello que sea una porción material del mundo exterior, en donde se hace énfasis en el requisito de materialidad o corporeidad. Este era el concepto vigente en el derecho romano. Normal. En aquella época, si bien se comenzaba a conceptualizar desde el punto de vista de la filosofía, pero también desde otras áreas de estudio, se comenzaba ya se había conceptualizado el intangible. En realidad, desde el punto de vista económico patrimonial, lo importante eran las cosas que tenían una corporeidad, una materialidad. En el derecho romano, la palabra res, que era la que señalaba o indicaba la cosa, era sinónimo de corporeidad. La res, aquí para tratar de que vean el tablerito. La res es corporeidad. Es cierto que el derecho romano, ustedes lo vieron el año pasado y lo estarán viendo este año, es cierto que el derecho romano hacía referencia a res corporales y res incorporales. Cosas corporales y cosas incorporales. Esta fue una distinción didáctica. Tenía una función sistemática de organización. ¿Por qué?
porque en realidad las res corporales se referían a la propiedad, porque en derecho romano se confundía el derecho de propiedad sobre la cosa sobre la cual recaía el derecho de propiedad. Y luego, por motivos expositivos, se vio la necesidad de colocar al lado de la propiedad que se confundía con la cosa corpórea sobre la cual recaía el derecho, otros derechos, que esos sí eran incorporales: usufructo, servidumbre. Ahí viene la necesidad para los juristas romanos de colocar al lado de la categoría res corporalis la categoría res incorporalis, que todavía ustedes encuentran en nuestro Código Civil, como veremos más adelante, cuando se dice que las cosas incorporales son aquellas que no son tangibles, como los derechos de crédito o los derechos de servidumbre o de usufructo. ¿Ok? Todo esto para decir que tenemos una primera acepción: cosa es todo aquello que no sea sujeto, todo aquello que tiene una existencia exterior al sujeto que lo percibe. Una segunda, en donde podríamos decir, se hace énfasis en el elemento materialidad, corporeidad. Cosa es a todo aquello que tiene una materialidad. Una tercera acepción, muy ligada a la segunda, es aquella, a la primera, es aquella que señala que, y de hecho es la que toma nuestro Código Civil, ¿qué cosa es todo aquello que tiene o que es una porción del mundo exterior, que corresponde a una porción del mundo exterior? Porción del mundo exterior que es perceptible por los sentidos. Como les digo, esa es la denominación, o ese es el concepto que trae nuestro Código Civil. De tal manera que desde esta perspectiva, una cosa puede ser desde una estrella hasta un planeta, pasando por vehículos, terrenos, pero también aquí se incluirían cosas que no son de pronto corporales en el sentido tradicional, pero que sí son perceptibles por los sentidos, como las ondas electromagnéticas, la energía e incluso los frutos del intelecto, que no son aprehensibles, no son corpóreos, pero son perceptibles por los sentidos. Y finalmente, algunos autores han propuesto otra acepción de cosa, acudiendo al criterio de la utilidad. ¿Qué quiere decir cosa acudiendo al criterio de la utilidad? Sencillo. Cosa sería una entidad u objeto utilizable, o más exactamente útil para el ser humano. E incluso uno podría pensar útil en el sentido de que tenga un valor económico para los individuos. Desde esta cuarta concepción, uno podría decir un planeta descubierto que efectivamente tiene una corporeidad y por lo tanto estaría incluida, por ejemplo, en la segunda acepción, no me interesaría como cosa. Porque en vista de que yo no puedo acceder a ese planeta o cuerpo celeste, un meteorito, por ejemplo, en cuanto no tiene ninguna utilidad para la sociedad ni para los individuos, no me entraría dentro de la categoría de cosa. Esto es solamente para mostrarles que existen distintas perspectivas para ver el concepto de cosa. Para nuestro curso, nosotros vamos a partir de esta primera acepción, la más general.
cosa es todo aquello que existe independientemente del sujeto que la percibe. Es decir, cosa será todo objeto que es exterior a la persona. Y como veremos, las otras personas son exteriores a la persona, al sujeto que percibe, pero para nosotros y en general para los ordenamientos jurídicos occidentales, la persona no puede ser cosa. Ahora, esta es la primera parte, digamos. Ya decimos qué es cosa. Volvemos a nuestro género, especie, cosa, bien. Y volvemos a nuestra segunda premisa, según la cual no toda cosa es un bien, aunque sí todo bien es una cosa. ¿Qué hace que una cosa, en la acepción casi naturalista que mencionamos, se convierta en un bien jurídico? Aquí estamos hablando de bien jurídico y patrimonial. Aquí no estamos hablando de bien en sentido constitucional, estamos hablando de un bien jurídico patrimonial, sobre el cual pueden recaer derechos reales. Eso es lo que nos interesa en este curso, para que no hayan confusiones. Entonces, ¿qué es lo que hace que una cosa sea considerada un bien desde el punto de vista jurídico? Y aquí tenemos que, otra vez, de nuevo, partir de una cosa que ustedes habrán visto en primer año, y es que el derecho está fuertemente construido sobre ficciones, sobre construcciones conceptuales. El ordenamiento jurídico necesita simplificar la realidad social. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Construye, traduce en sus propios términos esa complejidad de la realidad. De allí que utiliza conceptos como bien, en sentido jurídico, y sujeto de derecho. Los sujetos de derecho no existen en la realidad. Ustedes ven personas, pero ustedes no dicen, allá va un sujeto de derecho. Al menos no si usted no es abogado. Lo mismo ocurre con los bienes. El bien en sentido jurídico es una construcción necesaria para reducir la complejidad de la realidad. Ahora, ¿qué hace que ese bien en sentido jurídico sea claramente delimitable? Aquí se debe tener en cuenta o se debe advertir que el concepto de bien no es estático, como no lo es, por lo demás, por ejemplo, el de sujeto de derecho. El concepto de bien, en sentido jurídico, va variando a medida que van variando los valores, los intereses, los principios que rigen una determinada sociedad y un determinado ordenamiento jurídico. Si ustedes se ponen a pensar, existen cosas que fueron considerados bienes en otras épocas y que no lo son actualmente. Y por el contrario, existen bienes que no habían sido identificados en épocas pasadas y que actualmente sí son considerados bienes. Un ejemplo de la primera situación: cosas que eran bienes en el pasado y que actualmente ya no lo son. El más evidente de todos, el mismo ser humano, el esclavo. Sin entrar en disquisiciones profundas sobre cuál era la naturaleza del esclavo en el derecho romano, yo creo que se puede afirmar con cierta tranquilidad que el esclavo al menos tenía en ciertas situaciones el estatus jurídico de bien. Era un objeto de comercio, lo cual actualmente, al menos dentro
estando dentro de los límites del ordenamiento jurídico, no es así. ¿Qué les muestra esto nuevamente? Lo que les venía diciendo. El concepto de bien, desde el punto de vista jurídico, evoluciona, se modifica, no es estático, no es universal. Y un ejemplo del segundo tipo, la segunda situación que les puse, es decir, cosas que actualmente son consideradas bienes, pero que antes no lo eran. Y aquí podemos hablar de, o hablaremos en materia de propiedad intelectual, en materia de regímenes especiales, de algunos bienes que en su momento no eran ni siquiera identificados. Ondas electromagnéticas que no podían ser explotadas en su momento porque no existía la tecnología para aprovecharlas económicamente o darle una utilidad al ser humano. En época antigua se había conceptualizado la existencia de ondas electromagnéticas, pero obviamente no existían como tal los mismos dispositivos técnicos y tecnológicos que existen en la actualidad para poder darles ese uso. Entonces, resumiendo, lo que es considerado bien en un determinado ordenamiento jurídico depende también de un componente sociológico, un componente económico y científico, y muchas veces también de un componente político. Vamos a ver. Componente sociológico. Componente sociológico porque está claro que no todas las sociedades tienen la misma concepción de riqueza. O mejor dicho, la concepción de riqueza evoluciona dependiendo del estadio de la sociedad. Durante mucho tiempo, y aún hoy, los bienes inmuebles se han considerado como el principal elemento de riqueza. Y sin embargo, en la sociedad actual, uno podría decir que hay muchos bienes muebles o inmateriales que tienen un mayor valor o que representan una mayor riqueza que los bienes inmuebles. Es el típico ejemplo que más tarde volveré a mencionar de la empresa Tapsi, que comenzó teniendo solamente una oficina en arriendo y de un momento a otro la aplicación adquirió un valor, dada su utilidad, adquirió un valor económico relevante, y la aplicación misma, que es intangible como software, costaba mucho más que el edificio que ellos después pudieron comprar. Solo para mostrar esa relatividad de lo que es considerado riqueza desde el punto de vista sociológico. Factores científicos. Ya les dije. Los avances científicos, pero también técnicos y tecnológicos, llevan a que muchas cosas que antes no eran controlables, que no podían ser dominadas por el ser humano, ahora sí lo sean. Y en el momento en que el ser humano logra dominar esas cosas, se pone al derecho la pregunta de si pueden ser consideradas bienes o no, es decir, si pueden hacer parte del patrimonio de un sujeto. Y luego les decía un elemento político. Claro, la política en el sentido, o sea, bien entendida, no estamos aquí hablando centro democrático, Bogotá humana, estamos hablando de la política de Aristóteles, la política en el buen sentido de la palabra. Hay decisiones que toma el legislador mediante las cuales decide restringir la calidad
de bien desde el punto de vista jurídico a ciertas cosas, o en otras palabras, por motivos de política del derecho, a veces el legislador decide excluir de la categoría bien patrimonial ciertas cosas que podrían ser consideradas bienes, pero que considera el legislador, por esos motivos de política del derecho, que su consideración como bien patrimonial atentaría contra valores que rigen una determinada sociedad. Y aquí veremos, por ejemplo, el tema de si los gametos o embriones pueden ser considerados bienes o no. Al final eso va a depender de una decisión de política del derecho. Si usted, o se las pongo más fácil, ¿cuántas personas en estado de necesidad de urgencia no quisieran poder comprar un riñón o un hígado? Si no estuviera prohibido, el mercado funcionaría. Pero es la decisión política del legislador que decide excluir ciertos tipos de cosas de la consideración de bien patrimonial. Retomando, tenemos las cosas como, ya lo mencionamos, género. Dentro de ese género hay ciertas cosas que son consideradas como bienes desde el punto de vista jurídico, bienes patrimoniales. Ese bien, desde el punto de vista jurídico, no es estático ni universal, sino que va variando atendiendo a factores sociológicos, científicos, políticos. La noción de bien, insisto, es una abstracción jurídica. Es una abstracción jurídica que se encuentra en el mismo plano de la noción sujeto de derecho. Como es una abstracción jurídica, esto implica que lo que sea bien en sentido jurídico solo nos lo va a decir el mismo ordenamiento jurídico. Otra vez, no hay bienes en la naturaleza. El bien o lo que es bien desde el punto de vista jurídico va a estar determinado por los mismos criterios que el ordenamiento jurídico nos da. ¿Cuáles son esos criterios? Básicamente, un bien en sentido jurídico, al menos desde el punto de vista tradicional, es aquel que es apropiable. Entonces, bien en sentido jurídico, desde el punto de vista tradicional, primero tiene que ser apropiable. ¿Qué quiere decir que sea apropiable? Es el elemento jurídico, digámoslo así. Es decir, que puede ingresar al patrimonio. El ordenamiento jurídico le reconoce a los sujetos de derecho la prerrogativa de disponer jurídicamente de una cosa, de apropiársela y de disfrutarla exclusivamente. La apropiación autorizada por el derecho es aquella prerrogativa que se le da al sujeto para poder considerar una cosa dentro de su patrimonio y hacer una explotación o un aprovechamiento exclusivo por lo general de ese bien. Esto lleva a que desde el punto de vista tradicional hayan ciertas cosas que por su propia naturaleza se consideren que no pueden ser consideradas bienes. Por ejemplo, porque son ilimitadas. Si yo tengo un bien que es ilimitado, no va a dar lugar a conflictos de intereses respecto de la apropiación. La luz del sol, el aire que se respira, el agua del mar. En cuanto su disponibilidad es ilimitada en principio,
no se podría identificar un interés jurídicamente relevante. Sin embargo, vamos a ver que esta situación cambia cuando, mediante los dispositivos técnicos y tecnológicos, yo logro capturar esos que serían cosas ilimitadas y darles un uso que les da un valor económico. O vamos a ver que existen situaciones respecto de esos bienes aparentemente ilimitados, como sería el aire, que debido a la afectación masiva, global, grave, por ejemplo, de contaminación, termina generándose un mercado del aire, como serían los bonos de emisiones, que terminan convirtiendo lo que sería un bien ilimitado en un bien limitado. Puede sonar duro, pero para la generación de ustedes no debería serlo tanto. Siempre se afirmó que el aire era algo ilimitado y que por lo tanto no podía ser considerado bien desde el punto de vista patrimonial jurídico. Y sin embargo, ahora uno se pone a pensar que el aire puro, el aire no contaminado, no es ilimitado. De allí que se generen mercados o bolsas de emisión de CO2. Los bonos de emisión sobre los cuales hablaremos en su momento. Pero bueno, digamos, desde el punto de vista tradicional nos interesa el bien. Es una cosa, en la acepción que ya señalamos, que es apropiable. Es decir, el ordenamiento jurídico autoriza al sujeto a que ingrese esa cosa en su patrimonio y le da, bajo ciertos parámetros, el derecho exclusivo de explotarlo o disfrutarlo. Si nosotros quisiéramos traducir esta concepción tradicional de bien como aquello que es apropiable y explotado exclusivamente, o la autorización que da el ordenamiento jurídico para que se apropie, que sea susceptible de apropiación y además de explotación exclusiva, si quisiéramos exponerlo en términos modernos, algunos autores han hablado de que podría uno decir el bien jurídico tendría un factor económico que sería el valor y un factor jurídico que sería la reserva de ese valor. ¿Cuál es la diferencia con la concepción tradicional? Que quizás desde el punto de vista económico o este concepto de valor es mucho más amplio. Todo aquello que sea objeto o que sea valorable económicamente o que una determinada comunidad o una determinada sociedad le asigna un valor, tiene la vocación de ser calificado como bien. Ya lo advertía el profesor Fernando Inestrosa en el librito pequeñito que él tiene de bienes en el derecho romano, que está en su bibliografía. Él definía el bien como objeto de derecho, o más dicho, decía, objeto de derecho son básica y primariamente las cosas, porciones del mundo exterior, susceptibles de detentación y aprovechamiento particularizado y que por su propia calidad y la consideración social son materia de competencia. En esa definición está ese concepto de valor. Si hay competencia, si no es ilimitado y si además la sociedad lo considera valioso, estamos ante una cosa que potencialmente va a ser un bien. Ahora, que ese valor o que ese valor determine que una cosa
sea un bien jurídico o no, va de nuevo a depender de decisiones de política legislativa. Es decir, yo puedo tener, mismo ejemplo del riñón, una cosa, porción del mundo exterior, que es considerada muy valiosa desde el punto de vista económico, y sin embargo el ordenamiento jurídico lo excluye de la consideración de bien en sentido jurídico porque atentaría contra los principios y valores que rigen el ordenamiento jurídico. Esta idea de bien como valor también permite ilustrar más claramente el peso, o explicar más claramente, el peso que tienen ciertos bienes en la sociedad. Por ejemplo, el movimiento de la desmaterialización en la sociedad contemporánea, en el sentido de que existen ahora situaciones desmaterializadas que tienen un gran valor: información, una idea, la clientela. ¿Qué es la clientela? Si no es un bien comercial, pero es un bien. ¿Y es un bien por qué? Porque tiene un valor. Cuando ustedes van a vender un local comercial, con su enseña, con su nombre comercial, claramente identificado, a ustedes quizás lo que más les importa al adquirir ese local comercial no es las máquinas, no es el local en sí mismo, sino que puede ser la clientela que ya tiene constituida ese local comercial. Esto, nuevamente, se ve más claramente reflejado en la idea de valor, bien como valor. También nos ayuda, o mejor dicho, no nos ayuda, nos complementa esa nueva reformulación de la concepción tradicional de bien jurídico. Dijimos un factor económico y el factor jurídico de reserva de ese valor. Es decir, lo que hablábamos de exclusividad. El ordenamiento jurídico le reconoce a los sujetos la posibilidad de reservarse ese valor para sí mismos, porque de lo contrario, si todos pudieran usar ese bien que tiene valor, pues entonces no sería un objeto de conflicto. Lo que hace el ordenamiento jurídico es decirle a un determinado sujeto: usted puede explotar de forma limitada, exclusiva, ese valor, y por lo tanto esto nos va a dar el elemento jurídico de la determinación de lo que es un bien. Vamos a continuar ahora, antes de cerrar esta exposición, con un resumen de este concepto de bien jurídico. Dijimos, concepción clásica: cosa, bien es especie dentro del género cosa. El bien jurídico desde el punto de vista tradicional es aquel que es apropiable, es decir, que puede ingresar al patrimonio, porque el ordenamiento jurídico permite que ingrese al patrimonio, y en cuanto está en mi patrimonio tengo la exclusividad del uso, disposición, aprovechamiento de ese bien. Traducido en términos contemporáneos y quizás un poco más amplios, uno podría decir que el bien jurídico está compuesto por un factor económico, valor. Es decir, todo aquello que sea valorado o que tenga valor en un determinado conglomerado social tiene la potencialidad de ser bien en sentido jurídico, y ese valor, el ordenamiento lo reserva a uno o varios sujetos para lo mismo, su explotación y su aprovechamiento. Ahora, la concepción o la idea de bien jurídico, de bien en sentido jurídico, tiene límites, lo hemos venido señalando. Esos límites derivan básicamente de dos situaciones. Por una parte, aquella que desde el derecho romano se consideran las cosas comunes,
Y la segunda es el rechazo a la comercialización de ciertas cosas cuando se considera que su exclusión del comercio es necesaria para preservar ciertos valores sociales. Entonces, muchas cosas podrían ser bienes jurídicos en cuanto se les concede valor. El ordenamiento jurídico podría reservar ese valor, pero el mismo ordenamiento jurídico excluye la posibilidad de consideración de bien jurídico porque o son cosas comunes o por atentar contra principios y valores del ordenamiento jurídico, y por esa razón se niega la calidad de comercialidad, se niega la posibilidad de que entren en el denominado circuito del mercado. Si no está dentro del circuito del mercado, no puede ser bienes porque no son comercializados, porque no van a tener como tal un valor, al menos no dentro de los márgenes del ordenamiento jurídico. Sobre el primer punto, las denominadas cosas comunes, o ahora mejor bienes comunes. Sobre esto volveremos más adelante. Pero aquí es importante tener en cuenta que ya desde el derecho romano existía una categoría, las res communes omnium, que se consideraban bienes fuera del comercio y bienes que estaban destinados al uso público, porque eran bienes que pertenecían a la humanidad, ni siquiera a los cives romanos, sino que pertenecía a toda la humanidad. El ejemplo tradicional que siempre se menciona dentro de esta categoría de las cosas comunes es aquel que cita un pasaje famoso de Marciano, del jurista Marciano, no de un marciano, el jurista Marciano, que menciona el aire como una cosa común. Allí se considera que el aire está destinado naturalmente a satisfacer las necesidades humanas y que por lo tanto no sería posible considerar la apropiación privada de ese aire. Todo el mundo tendría derecho a explotar o utilizar o gozar de ese aire. Fíjense ustedes que esta categoría de cosas comunes se conservó de una u otra manera en los códigos civiles occidentales. Por ejemplo, el Código Civil francés, artículo 714, afirma que hay cosas que no pertenecen a nadie y por ende su uso es común a todos. Es la codificación de la categoría de las cosas comunes. Si no pertenecen a nadie esas cosas, pues no son bienes. Si su uso es común a todos, pues no son bienes. Obviamente, de nuevo, aquí volvemos a lo que ya había mencionado. En este caso, se parte del presupuesto de que no hay una condición de limitación en el acceso al disfrute de ese bien. El aire, por su propia naturaleza, es ilimitado. En el Código Civil colombiano no se incluyó esta categoría específica como en el Código Civil francés, sino que este tipo de bienes quedaron incluidos dentro de los denominados bienes de uso público. Pero como veremos, los bienes de uso público hacen parte del dominio público, hacen parte de la propiedad pública, es decir, son bienes públicos. A diferencia de la consagración en el Código Civil francés, en Colombia, eso que eran las cosas comunes en el derecho romano, ahora son consideradas como bienes públicos, pero son de propiedad de alguien, de propiedad del Estado. Ya dijimos, el Código Civil francés son cosas que no pertenecen a nadie y su uso es común a todos. Desde el punto de vista, digamos, conceptual, hay una gran diferencia. Pero pasemos al segundo límite, que quizás es el más interesante y el más conflictivo. El segundo límite que mencioné es el de rechazo a la comercialización
por ir en contra de principios y valores del ordenamiento jurídico. Se rechaza la comercialización de ciertos bienes, porque se considera indispensable para preservar valores sociales. Aquí, dentro de este límite, lo tenemos claro, encontramos el cuerpo humano en general, los elementos que se pueden separar del cuerpo humano como órganos, células. También podríamos hablar de los datos personales, eso se los voy a dejar a ustedes para la próxima semana, que investiguen. Pero digamos que aquí el legislador decide excluir la comercialidad de ciertas cosas, porciones del mundo exterior, todo aquello que es exterior al sujeto que lo percibe. Decide excluir su comercialidad en aras de la protección del supraprincipio de la dignidad humana, que en nuestra Constitución está consagrado en el artículo 1 y reafirmado en el artículo 53. A partir de ese principio o supraprincipio de la dignidad humana, se han dejado por fuera del mercado todos los aspectos relacionados con el ser humano. Incluso muchos autores consideran que ni siquiera se podrían considerar cosas esas porciones del mundo exterior relacionadas con el cuerpo humano, por miedo a cosificar a ese ser humano. Hablamos entonces de un principio de indisponibilidad e inviolabilidad del cuerpo humano. Hay un principio de autonomía personal, de autodisposición del cuerpo humano, del propio cuerpo, pero que no puede traspasar o no puede entrar a ser parte del circuito del mercado. Hay un principio de no patrimonialidad del cuerpo humano. Se intenta prohibir la separación de las partes del cuerpo humano, pues esto implicaría que una parte que es persona pase a ser parte de la categoría cosas. Y como extensión especial de esa consideración del ser humano, se extiende la misma protección al cuerpo humano inerte o cadáver. Esto tiene razones tanto de salubridad pública como razones, digamos, religiosas en sentido amplio, místicas, digámoslo así. El cadáver como extensión del cuerpo humano también tiene una protección especial. Y en principio su disponibilidad, la del cadáver, estaría fuertemente restringida al punto que uno podría dudar de la calidad de bien del cadáver. Ahora, ustedes entenderán que no todas las partes del cuerpo humano se encuentran sometidas a las mismas restricciones o prohibiciones. ¿Cuál es el criterio entonces? En Colombia no existen normas generales o un régimen completo que regule el tema, pero digamos que el principio rector, ya lo señalamos, es el de la dignidad humana. Encontramos, por ejemplo, que no existe un régimen específico que prohíba la comercialización del cabello, de las uñas. Por el contrario, hay una legislación específica que decide excluir del comercio órganos, tejidos, fluidos corporales del cuerpo. Esto lo veremos la próxima clase. Aquí solo voy a hacer una presentación general. O lo pueden hablar con el profesor Jorge Herrera. En Colombia, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos, no existen normas que, al menos a nivel de Código Civil, que ataquen concretamente la posibilidad de patrimonialización del cuerpo humano. En otros países sí los encontramos. Por ejemplo, el artículo 5 del Código Civil italiano establece: los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando causen una disminución permanente de la integridad física o cuando de cualquier manera sean contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. Y el Código Civil francés, recientemente reformado, es todavía más tajante.
Artículo 16.1. El cuerpo humano es inviolable. El cuerpo humano, sus elementos y sus productos no pueden ser objeto de un derecho patrimonial. Y luego en el artículo 16.5 se advierte que las convenciones que tengan por efecto conferir un valor patrimonial al cuerpo humano, a sus elementos o a sus productos son nulos. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos de nuevo en ese límite del concepto de bien. Se excluye la comerciabilidad de ciertas cosas que podrían ser bienes para proteger una idea, una concepción filosófica de la persona. La persona es el centro del ordenamiento jurídico, la persona merece una protección especial, la persona no puede cosificarse porque eso implicaría una disminución de su valor como centro del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, toca sacarla del circuito del mercado. Dejamos acá, por ahora, los dejo con el profesor Jorge Herrera para que puedan un poco discutir los pocos elementos que hemos introducido acá. Quizás hablar un poco de qué es lo que pasa con el cadáver, qué es lo que pasa con los embriones, son o no son cosas o bienes. Los embriones pueden tener un valor patrimonial, pueden ser comercializados, es una cuestión compleja. Y para la próxima clase, hoy es jueves, el martes vamos a tener nuestro taller de jurisprudencia que estaba previsto para hoy sobre los temas prenda general, patrimonio, derechos reales, derechos personales y teoría de la moneda, el tema del UPAC. Eso lo vamos a hacer martes y la primera hora del jueves de la próxima semana. Para el jueves de la próxima semana yo ya les mandé con sus representantes unos puntos de investigación que deben tener listos y que tienen que ver con esto que hicimos hoy, esta introducción al tema del concepto de bien que hicimos hoy. Básicamente la pregunta que ustedes tienen que, o las preguntas que tienen que preparar, investigar y reflexionar son: 1. ¿El Big Data es considerado o puede ser considerado un bien? 2. ¿Los animales son sujetos de derecho? ¿Son cosas? ¿Son bienes? En el ordenamiento jurídico colombiano. Esas dos vamos a discutirlas el jueves de la próxima semana, después de que acabemos el taller de jurisprudencia. Y los dejo ahora con el profesor Jorge Herrera para que discutan algunos de los aspectos que pude exponerles en esta charla. Nos vemos la próxima semana. Buen trabajo. Hasta luego.